Edgardo Esteban nos tiene mucho más para contar. Edgardo, ¿cómo estás? Participaste en esta contienda como periodista y como ciudadano argentino. ¿Cuán vigente crees que sigue el reclamo social de que las Malvinas son argentinas? Y aprovecho para preguntarte, ¿hay algo más programado para esta jornada de conmemoraciones? Rey, te saludamos a ti, saludamos a toda la audiencia de Telesur y como bien decías, desde muy temprano, desde ayer a la medianoche, esperando esta vigilia y aguardando este 2 de abril en todo el país, desde el norte al sur, ahí en la Patagonia Argentina, frente a nuestras Islas Malvinas, hubo actos conmemorando justamente estos 36 años de lucha por parte de un pueblo que está reclamando su derecho soberano, pero también este recuerdo a los que murieron en las Islas Malvinas en días muy especiales, porque hace pocas horas los familiares podían ponerle una flor a esa cruz con nombre propio, con nombre y apellido, y que durante mucho tiempo costó darle esa identidad. Desde esa perspectiva van a continuar en la jornada de hoy numerosos actos, no solamente en la capital de Argentina, sino, como te decía antes, en todo el país, pero también esta parte de la pertenencia que tiene el pueblo argentino, porque si hay algo que une al pueblo argentino es la causa Malvinas. Desde los estadios de fútbol con sus banderas, marcando esa pertenencia, lucha por la reivindicación de lo que significan las Islas Malvinas, hasta en cualquier lugar en la ruta, en los sindicatos, los trabajadores, los sindicatos en sus remeras, en sus camisas, tienen la imagen de nuestras Islas Malvinas, como así también los cantantes de rock más populares han marcado esa identidad, dando ese mensaje, buscando una alternativa que hoy fue duramente criticada por veteranos de Malvinas que se habían aceptado el gobierno, pero que vieron que no ha dado respuesta y que están pidiendo justamente este camino de reclamo, de soberanía más allá de las reivindicaciones que se le debe a los excombatientes y que se ha olvidado, que no son 2 islas, Rey, son 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es una base militar la más grande que hay en el hemisferio sur de lo que significa el Reino Unido, con esa reserva hitícola impresionante que tiene el mar Austral, energética, la búsqueda de petróleo por estos tiempos por empresas británicas, pero también lo que significa el pasaje bioceánico del Atlántico al Pacífico y ese objetivo fundamental que tiene el Reino Unido, que es la conquista del continente blanco, el agua dulce y los alimentos y toda la reserva energética y también toda la investigación científica que se está haciendo y que se va a hacer en el continente blanco es un objetivo fundamental que tiene el Reino Unido con las Islas Malvinas. Así que es un día para reflexionar desde lo afectivo, pero también desde lo político, pidiéndole al gobierno Mauricio Macri que dé, es decir, esa lucha en los foros internacionales, reclamando el diálogo de soberanía por las Islas Malvinas, que está aquí en viva voz, que se ve en carne propia en todos los actos que hubo en el país por parte del pueblo argentino. Muchísimas gracias, Edgardo. A continuación, con nosotros, a Facundo Escobar. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Movimiento Quebracho. ¿Cómo está, Facundo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Rey. Muchísimas gracias. Antes de entrar al análisis con usted, le voy a sugerir beber en las aguas de la historia. Vamos a ver qué sucedió hace hoy exactamente 36 años. 1982. Los hechos ocurridos para entonces han quedado en la memoria de los argentinos. El país austral despierta el 2 de abril con la noticia de que tropas argentinas habían desembarcado en Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, y lograban ocupar la ciudad. Un día más tarde, la primer ministra británica, Margaret Thatcher, enviaba tropas al archipiélago con la intención de recuperar las islas que, ubicadas en mar argentino, fueron usurpadas y declaradas colonias de Reino Unido en 1892. Con un bloqueo naval y una zona de exclusión inició el combate. La Guerra de Malvinas duró 74 días y provocó la muerte de 649 argentinos y 255 británicos. Hoy, el conflicto es político. El debate sobre la soberanía de las Malvinas durante años se redujo y fue utilizado por gobiernos de turno a un símbolo evocativo de patriotismo. No existió una negociación y debate oficial sino hasta julio de 2004, cuando el expresidente Néstor Kirchner, realizando una modificación sustancial de la política vigente hasta entonces, renunciaba al llamado paraguas de soberanía. Además, dio por finalizado un acuerdo sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y en 2009 la exmandataria Cristina Fernández reabre las negociaciones sobre el archipiélago. ¿Cómo puede pretenderse a 14.000 kilómetros de distancia
que ese territorio integra el territorio británico o es parte del territorio británico. Yo vivo en Río Gallegos, señor presidente, a poco más de 700 kilómetros de las Islas Malvinas. En las costas de la ría de Río Gallegos se pueden ver las aves migratorias que vienen de Malvinas, cormoranes, gaviotas de ojos negros, que migran y que llegan incluso hasta el Ecuador. No llegan a Londres, llegan únicamente hasta el Ecuador. Por eso las Malvinas no solamente son argentinas, sino que conforman parte de la plataforma del continente suramericano. Hoy los esfuerzos por recuperar la soberanía de las Malvinas parece haber quedado atrás. El actual presidente Mauricio Macri prometió un nuevo tipo de relación con Reino Unido. Hasta la fecha no ha demandado el derecho argentino. Las discusiones en voces expertas se han suavizado y una serie de acuerdos entre las partes han marcado un notable punto de inflexión. Facundo, retomo con usted. A propósito de la fecha, la ex embajadora argentina en Reino Unido, Alicia Castro, expresó recién: estamos ante un régimen neocolonial que entrega nuestro territorio y nuestros recursos naturales. ¿Significa esto que para el gobierno de la Alianza Cambiemos las Malvinas no son argentinas? Sí, exacto, Rey. Ahí la alianza entre grandes poderes globales y el gobierno de Cambiemos está estableciendo y relegando el requisito de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Como bien decía Edgardo hace muy pocos minutos, la disputa no es solamente por dos pequeñas islas en el Atlántico Sur, sino estamos hablando de 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es la disputa territorial más grande que existe hoy en el mundo. Es además otro de los elementos más importantes, de los elementos clave del neocolonialismo en América Latina. Estamos hablando de Malvinas por un lado y estamos hablando de Puerto Rico por otro. Aquí en la actualidad en Argentina está habiendo un proceso de discusión política, es claramente un problema político, donde el gobierno está cediendo intereses sobre nuestro territorio, ciertos beneficios o ciertos favores del sistema financiero y político internacional, del cual el Estado argentino necesita para vivir y para no caer en quiebra económica. Esto estamos hablando de una zona riquísima en recursos ictícolas, energéticos, comerciales, biodiversidad y el acceso, vale la pena recalcarlo, a la Antártida. Esto, por otro lado, es una cesión de soberanía en términos de dejar instalar en esta región más importante en el mundo. Estamos hablando de 1.500 soldados permanentes dentro de la base de Mount Pleasant y 1.500 soldados rotativos. Estamos hablando de bases aéreas con capacidad para recibir cualquier tipo de aeronave, con submarinos nucleares, con aviones Typhoon, para proteger esta región, que para claramente el imperialismo es una región estratégica a futuro, viendo cuáles van a ser los problemas de la humanidad para adelante, guerras del agua, guerras por recursos energéticos, están localizando una de las bastiones militares más importantes en el mundo. El gobierno de Cambiemos está corriendo el eje hacia la cuestión humanitaria. Recientemente ha logrado avanzar hacia el reconocimiento de parte de los caídos en la guerra, en tumbas no identificadas hasta el momento, y está centrando el enfoque en esa cuestión, cuando la cuestión es solamente una de las patas de esta situación, donde el otro elemento es claramente la disputa por este gran extensión territorial. Ahora, Facundo, en este mismo sentido quisiera preguntarle qué peligros podría acarrear la ocupación plena de Malvinas por parte de una potencia imperial, no solo para Argentina, sino también para el resto de la región. El peligro viene dado por la historia de las ocupaciones militares en el continente norteamericano. Estamos hablando desde las bases militares en Colombia hasta el Caribe ocupado por la cantidad de bases militares norteamericanas y las distintas bases que se van instalando en favor a los gobiernos neoliberales o del retorno del neoliberalismo en la región. En Argentina se ha instalado la DEA, en Chile tiene presencia militar Estados Unidos, en Paraguay y así sucesivamente en distintos países. La base que hay en Islas Malvinas debe ser entendida como una base de la OTAN.
está sustentada básicamente por un presupuesto de la OTAN. Es una clave fundamental para el transporte de distintas fuerzas militares en la región para poder llegar al continente y para poder llegar a distintas partes del mundo. Entonces, esto debe ser entendido en función de la historia del despliegue militar, del despliegue de la militarización del imperialismo en América Latina, que trata, sin embargo, de ser un continente donde no tenga presencia de la guerra. Todavía tenemos presencia de bases militares internacionales. Esto debe ser un reclamo. Argentina tiene un reclamo sobre las Islas Malvinas en las Naciones Unidas, avalado por la resolución 2065, que básicamente dice que esto se trata de una situación. Convoca a las partes a sentarse a discutir. Esto fue determinado en el año 1965. Es decir, el gobierno de Macri en este momento está desoyendo este reclamo histórico y los avances de los gobiernos anteriores, de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, que avanzaron con una serie de medidas legales importantes para presionar sobre esta negociación. El gobierno de Cambiemos ha revertido todas estas cuestiones y ha firmado el 13 de septiembre del año 2016, esto es apenas asumido el gobierno, donde se compromete a terminar con cualquier tipo de obstáculo que pueda significar una traba para los negocios de los ocupantes en Malvinas, de la explotación hidrocarburífera, de la explotación ictícola, en un acuerdo legal que ha sido refrendado por el gobierno. Entonces, hay que volver al reclamo. Los organismos internacionales y de integración en América Latina son clave para esto. Chávez ya lo había dicho en su momento en el ALBA, en la cumbre del ALBA, Correa lo había dicho en la cumbre del ALBA. Es necesario que los distintos actores en América Latina sean conscientes de esta situación por el peligro que implica la ocupación militar y que tenemos las herramientas que son estos elementos de integración como UNASUR, como ALBA, como la CELAC, que deben levantar este reclamo de Malvinas y el fin del neocolonialismo, los resabios del colonialismo que existen todavía en América Latina. La lucha sigue entonces. Muchísimas gracias, Facundo, por estas reflexiones para Telesur. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Facundo Escobar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del movimiento Quebracho.